Vamos a Génesis 11, nos toca, ¿va? Génesis 11. El texto que nos va a ocupar el día de hoy, hermanos, vamos a leerlo primero, después oramos y después ya entramos de lleno a la enseñanza, ¿ok? Yo le leo Génesis 11, del 1 al 9 solamente vamos a ver el día de hoy. Y dice la palabra del Señor de esta manera: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Reina Valera traduce Babel, que es lo mismo, ¿ok? Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Babel significa confusión, ¿ok? Vamos a orar, incline su rostro un momento. Señor y Dios, queremos darte muchas gracias primero, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor, y por tu palabra, Señor, por tu consejo, Señor. Porque este día, Señor, cuando el mundo, Señor, celebra a un Padre biológico, Señor, nosotros te celebramos a ti, que eres nuestro verdadero Padre celestial, porque nos has dado vida espiritual, Señor. Nadie más pudo habernos dado esa vida, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, porque nos has llamado y nos has escogido, Señor, y en tu misericordia te has acordado de nosotros, Señor, no mirando nuestro pecado, Señor, que es grande delante de tu presencia, Señor. Ahora ten a bien, Señor, bendecir a esta iglesia, Señor, con tu santa palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya, Señor, y nos convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Padre. Amén. Hay una pregunta que debo hacerle antes de comenzar, iglesia, y es: ¿existe la voluntad permisiva de Dios? Porque mire, en muchas iglesias se enseña que hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva de Dios. Y esa famosa voluntad permisiva significa que Dios te deja hacer lo que tú quieras. Eso es lo que dicen algunos pastores o algunos líderes cristianos. Pero desde mi muy particular punto de vista, hermano, y ya que lo busqué en la Biblia y no lo encontré, es solo una mentira que alguien inventó para quedar bien con aquellos pseudocristianos que prefieren seguir pecando. ¿Qué es algo pseudo? Algo falso, algo que no es verdadero. Por eso se denomina pseudocristianos o pseudoenseñanzas, porque no son enseñanzas verdaderas, hermano, están disfrazadas de mentira. Cuando tú le dices a una persona que no es tan grave guardar rencor en su corazón contra alguien que lo ha dañado, tú le estás diciendo una mentira, lo estás engañando, porque Dios dice en su palabra que si tú conoces a Dios no puedes guardar rencor en tu corazón. Porque de la manera que Dios te ha perdonado, tú debes perdonar a otros. No me importa el tamaño de daño que te hayan hecho
o que hayas hecho, porque a veces somos nosotros los que dañamos. El asunto es que si la persona que recibió el daño conoce de Cristo y se profesa cristiano, debe perdonar. Es una orden de Dios, no es una sugerencia. Y esa es la verdad, porque está en la palabra de Dios. Y si no me crees, vete a Mateo 5 y ahí lo vas a encontrar. Cuando dice, habéis oído, amarás a tu prójimo, pero a tus enemigos vas a odiar más. Yo te digo, si tú tan siquiera te molestas o te enojas con tu hermano y lo insultas, mereces ¿qué? Castigo de parte de Dios. Incluso dice, mereces ser arrojado al infierno. Ahí búsquenlo, están Mateo 5, 6 y 7. ¿Sí lo encontraste, hijo? Amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice el 43? Perdón, hijo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dice Jesús, pero yo os digo, ¿y quién es Cristo? Dios. ¿Quiénes enseñaban que deberías aborrecer a tus enemigos? Los escribas y fariseos, los legalistas. Y Cristo dice, no, ¿tú quieres ser bueno como tu Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Quieres ser perfecto y quieres ser bueno como Él? Entonces, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y haz bien a los que te aborrecen, a los que te ultrajan y te persiguen. Y eso no es sugerencia, es una orden de parte de Dios. Y aunque no diga amén, es la palabra de Dios, ¿vale? Ahora fíjese. Entonces dijimos que esto es una mentira que alguien se inventó para que esas personas que se dicen cristianas, que prefieren seguir pecando, lo hagan sin sentir culpa. En palabras sencillas, ellos le llaman libre albedrío. Dios te dio libre albedrío. Bueno, hermano, Dios lo llama rebelión, hechicería y necedad. Porque ya le he explicado, hermano, hasta el cansancio, y se lo vuelvo a explicar y no me cansaré y renovaré mis fuerzas en el Señor para seguirle enseñando, que libre albedrío significa que solamente Dios te da la opción entre aceptarlo o rechazarlo. Ese es tu libre albedrío y se acabó. ¿Sale? Si tú estás en contra de Dios, tú no tienes libre albedrío, tú eres un esclavo de Satanás y eres un hijo del diablo. Punto. Si tú aceptas a Cristo, tu libre albedrío, lo único que te dice es, sí, Señor, te acepto, me sujeto a ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, entonces eres un esclavo de Cristo y eres un hijo de Dios. Y ya. Y hasta ahí se acabó tu libre albedrío, como dijeran los salmistas de Garibaldi, tan, taran, tan, tan. ¿Vale? Se acabó tu libre albedrío. Salmo 14, 1 al 3, ¿qué dice? Salmo 14, 1 al 3. Alguien que me ayude. Bueno, mi esposa, si me puede ayudar, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el necio en su corazón. Eso es en lo que nos convertimos tú y yo cuando insistimos en seguir viviendo en contra de lo que Dios dice. Te pongo otra vez el ejemplo del rencor. Dios dice que debes perdonar, porque si no, cuando tú clames a Dios, Él tampoco te va a perdonar. Está en la Biblia, lo enseñan los evangelios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, pues yo no perdono. Porque piensa que no va a entregar cuentas a Dios. Un día entregarás cuentas a Dios y te dirá, ¿por qué no perdonaste? Y entonces Jesús pone un claro ejemplo, hermano. No recuerdo si está en Lucas, ahorita no quiero cometer errores, pero habla de un rey que tenía 2 deudores.
El uno le debía muchísimo, muchísimo dinero y le rogaba diciendo: Señor, perdóname, porque el rey le había dicho: tomen su familia y échenlo a la cárcel. No, Señor, perdóname, tenme paciencia, te voy a pagar. Movido a compasión, el rey dijo, el Señor dijo: está bien, te perdono. Y cuando este hombre salió, se encontró a un consiervo que le debía una mínima cantidad. Y lo tomó por las ropas y le decía: págame lo que le debes. Y el hombre le rogaba: Señor, perdóname, de verdad yo te voy a pagar. Y él dijo: no, y lo metió a la cárcel. Alguien vio y fue con el señor, con el rey, y le dijo: ¿qué crees que hizo ese siervo malvado? Tú le perdonaste una deuda muy grande y él no quiso perdonar una deuda pequeña. Tráiganlo. Siervo malo, te perdoné esa deuda porque me rogaste. ¿No debías tú hacer lo mismo? ¿Y qué dijo? Agárrenlo con todo y su familia y métanlo a la cárcel y ahí que se quede. Te lo traduzco: arrójenlo al infierno. Un día, hermano, estaremos delante de Dios y la forma en que hayamos vivido cuando empezamos a conocer de Cristo contará mucho en aquel día. Ahí ya no va a valer el dicho de yo no sabía. No, ahí ya no. Si escuchaste de Cristo, si estuviste en una iglesia cristiana, debiste haber puesto atención a lo que Dios hablaba. Es que me caía el que estaba enfrente predicando. No me interesa. ¿Sale? Un día te vamos a poner aquí a Barney, no sé, para que te sientas feliz, pero de momento solamente hay esto. ¿Ok? Hoy veremos cómo es una mentira diabólica la famosa voluntad permisiva de Dios. Nuestro texto nos dará luz acerca de esto. El mismo texto nos va a decir que no existe la voluntad permisiva de Dios. Así que, hermano, vamos y pongamos manos a la obra, ¿le parece? El tema de hoy es la Torre de Babel, dentro del tema general que es la Biblia. ¿Es la palabra de Dios? Yo digo que sí. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice Hechos 14, 16? En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas. ¿Quién? ¿Dios ha dejado a quién? A las personas andar en sus propios caminos. Muy bien. Génesis 9:1 nos dice cuál era la voluntad de Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Escuche, bendijo Dios a Noé cuando salieron del arca y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso, hermano, fue una orden, no una sugerencia. ¿Vale? Porque el ser humano tenemos la terrible tendencia, hermano, a pensar que la palabra de Dios es una sugerencia. Ay, por favor, perdona, porque si no, no te puedo perdonar. No, Dios no está en ese papel, por eso se llama Dios. Él te dice: perdona como yo te he perdonado. Es una orden, hermano, es un imperativo. Es importante que tú conozcas, dependiendo del Antiguo o el Nuevo Testamento, si está en el griego, es más fácil identificar cuando son imperativos, cuando son órdenes, si están en presente continuo o si son en aoristo, que son los modos en que se conjugan los verbos griegos de la Biblia. ¿Ok? Es más difícil, más complicado en el hebreo saber que son órdenes. Pero aquí, hermano, es una orden: fructificaos y multiplicaos y llenen la tierra. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a desglosar nuestro texto. Génesis 11:1 al 4. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. ¿Qué dice ahí Reina Valera cuando dice vamos a hacer ladrillos? Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ok, eso, hermano, es importante. Hagamos qué?
hagamos ladrillos. Uno pareciera que eso es insignificante en la Escritura, no tiene relevancia, hermano. Ahorita le voy a explicar esa parte. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Entonces vamos por partes, hermano, ¿ok? Primero vamos a analizar la decisión que tomaron los habitantes de aquel tiempo. Número 1, los habitantes del mundo postdiluviano, es decir, después del diluvio, nos dice el texto que tenían una misma lengua. En palabras sencillas, estaban cómodos. Si todos tuviéramos la misma manera de pensar, hermano, sería mucho más fácil entendernos, ¿no? ¿Alguna vez ha usted convivido con un alcohólico de AA? O sea, un miembro de AA. Ellos dicen lo siguiente, hermano. Yo estuve con ellos y aprendí esto de ellos. Ellos dicen que el alcohólico es una persona que le gusta dirigir la orquesta. Es un excelente director de orquesta. Un alcohólico es una persona que no puede sentarse o no puede obedecer órdenes. Él tiene que dirigir la orquesta porque si no todo está mal. ¿Ok? Yo creo que ahí todos eran alcohólicos, hermano. Porque dice que hablaban exactamente lo mismo y se sentían cómodos. ¿Qué pasa, hermano, cuando tú das una orden y no se te obedece? ¿Cómo te pones? ¿O cómo nos ponemos? ¿A poco no seríamos los hombres más felices si nuestras esposas hicieran todo lo que les pedimos? Si nuestros hijos ni chistaran, que solitos supieran hacer, o sea, que nos adivinaran el pensamiento, ¿no seríamos los más felices? Bueno, ese es un pensamiento alcohólico, ¿ok? De la gente que estamos hablando aquí, hermano, eran los descendientes de Cam. Y posiblemente había unos de Jafet, porque los de Sem, que eran los semitas, eran los de Ber, ¿se acuerda? Pero los otros estaban corrompidos. Entonces Dios dio una orden, vayan y pueblen la tierra. Y ellos dijeron, hablamos un mismo idioma, ¿para qué vamos tan lejos? Quedémonos aquí, ya encontramos un valle. No somos tantos, cabemos todos. Mejor hagamos una torre. Vamos a hacernos de un nombre, vamos a ser famosos. ¿Te va sonando, hermano? Dios da órdenes a los seres humanos cuando lo conocemos, ¿sí o no? Cuando tú y yo no conocíamos de Dios, vivíamos como entendíamos, ¿cierto? Hacíamos lo que el diablo quería, no lo que nosotros queríamos. Pero cuando llegamos a Cristo nos topamos con pared. Si no me crees, revisa el libro de los Hechos, por ahí después del capítulo 8 o 9 me parece, cuando va un hombre llamado Saulo de Tarso. Ese hombre era fariseo de fariseos, celoso de la ley de Jehová. El hombre se ponía chuki, como dice aquí nuestro hermano Ricardo, se ponía chuki ese hombre cuando los cristianos se reunían para adorar a Cristo. Estaba tan enojado Saulo de Tarso que pidió cartas a los principales de la sinagoga, a las autoridades judías, para que en donde quiera que él encontrara cristianos adorando el nombre de Jesús, él los pudiera tomar presos, arrastrarlos, incluso si fuera necesario, matarlos. Y va por el camino a Damasco y se encuentra con Jesucristo. Y se topa con pared, hermano. No podía ver al Señor porque ya estaba glorificado el Señor. Solamente vio una luz resplandeciente que lo dejó ciego y lo tumbó de la montura. ¿Cuál fue tu primera reacción, hermano, cuando te encontraste con Cristo? Si te lo vendieron como a mí, hermano, te engañaron y te mintieron. Ven a Cristo, tienes problemas, Cristo lo soluciona.
Te dejó tu marido, Cristo te lo devuelve. Te dejó tu mujer, Cristo te da otra. Y más bonita y obediente, ¿no? Tus hijos están metidos en adicciones, Cristo los rescata de ahí. No tienes dinero, Cristo te lo da. No tienes trabajo, Cristo te consigue uno. ¿Quién no quiere a Cristo? Por supuesto. Pero si te hubiesen dicho lo que decía Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hipócritas, hagan frutos dignos de arrepentimiento, no nomás se vengan a mojar aquí al agua. Demuestren que están arrepentidos, demuestren que les pesa en el corazón pecar contra Dios. ¿Quién quiere pasar al frente? No, ¿quién va a querer pasar al frente? Ese hombre está loco. Cuando te topas con la verdad del Evangelio, con la verdadera enseñanza del Evangelio, entonces te topas con pared. Porque ya no puedes hacer lo que se te pegue la gana. Ya no se te permite que hagas tu voluntad. Tú eres una persona que estás acostumbrado a solamente escuchar, pero no obedecer. Vamos a ver qué dice hoy el pastor. No me gusta. No, tú no desechas lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy hablando de parte de Dios. Tú desechas lo que Dios te está hablando. Yo no tengo problema. Pero si tienes un grave problema con Cristo. Entonces, hermano, ¿por qué Jesús decía, el que tenga oídos para oír, escucha? Porque en una de las cartas, creo que Santiago dice, pero seamos hacedores, no solamente oidores de la palabra. Es curioso, hermano, pero cuando las personas quieren acercarse a Cristo y me preguntan, el día de hoy me preguntan, hermano, cuando era yo un analfabeta de la Biblia, pues les mentía igual que a mí me mintieron, ¿no? Pero el día de hoy, hermano, como Dios me ha quitado esa venda de los ojos, cuando vienen a mí, pastor, queremos arreglar nuestra vida. Perfecto. Empieza por darle a Dios lo que es de Dios. ¿Así? Lo que más le pesa al ser humano, hermano, es esto. Si hay algo que le moleste al ser humano que le toquen, es esto. O sea, quiero ordenar mi vida, pero quiero empezar por en medio. Déjate explico, hermano. Vamos a llenar este cuarto, este salón donde nos reunimos, vamos a llenarlo de basura, ¿te parece? Y vamos a dejar todos los instrumentos aquí. Y todo lo demás lo llenamos de basura, de triques, de chatarra, de cosas bien feas. ¿Ok? Y después intentemos tocar los instrumentos. Y eso es lo que las personas pretenden hacer muchas veces cuando llegan a Cristo. Quiero ordenar mi vida, pero quiero empezar por los instrumentos. No, estás mal. Primero empieza por la puerta. Empieza a sacar toda la basura. Y lo primero que tienes que poner en orden es tus finanzas. Escúchame lo que te estoy diciendo, porque le has robado a Dios toda tu vida. Y tú sabes y me conoces perfectamente que no soy un pastor que hable de este tema. Pero si tú quieres empezar por componer tu vida, portándote adecuadamente, hermano, lo primero que tienes que ordenar es eso, darle la prioridad a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios o Cristo a ese joven que le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoces, ¿no? Porque era un joven judío. No harás esto, no harás esto, ok, ya perfecto. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y entonces le dice Cristo, ok, perfecto. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que posees
y dalo a los pobres. ¿Y qué dijo aquel? No. Ahí sí, no. Empieza por ahí. Una vez que hagas a Dios, porque dice el Señor, no puedes servir a dos amos. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y el ser humano, lo primero que le preocupa es el dinero. Si no tengo dinero, nada soy, nada valgo. Si tengo dinero, ahora sí, échenme a quien quieran. Te lo estoy diciendo en ese sentido. Si pensaste otra cosa, pensaste mal. ¿Sale? Empieza por ahí. Ordena tu vida, ordena tus finanzas, dale el primer lugar a Dios. Y después, hermano, lo que sigue. Si eres casado, ¿cómo está tu relación con Dios y tu relación con tu familia? Si eres soltero, ¿cómo está tu relación con Dios y tu relación con tus padres? Y ahí empezamos a ordenar la vida, hermano. Entonces, te decía, estas personas eran comodinas. ¿Por qué? Todos hablamos el mismo idioma, nos entendemos. ¿Para qué nos vamos tan lejos? ¿No? Estaban cómodos, así que mientras se pudieran entender, sacarían ventaja de ello. El texto también dice, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. No tenían la intención de dispersarse, pues habían encontrado un lugar que les convenía, al menos por la cantidad de personas en aquel tiempo. El ser humano siempre ha buscado cómo evitar la fatiga, es decir, el menor esfuerzo. ¿Dónde está esa iglesia en donde Cristo quiere que yo crezca? Te queda allá por el rumbo de San Pedro a Tocpan, donde venden mole. No, está muy lejos. Hay una aquí a la vuelta de mi casa, mejor voy a esa. No importa que me enseñen puras herejías, pero está cerquita, ¿no? Porque es que si voy a la otra me tengo que parar más temprano. Y a mí no me gusta desvelarme. O sea, para Dios no. Para lo que me interesa, sí. Es que esa iglesia está muy chiquita y yo quiero una grandota. Una donde haya pantallas, ¿no? Nuestro hermano Ricardo conoce una que está, pero al gusto del cliente. Le venden McDonald's, le venden creo que Burger King y todas esas cosas. Sí, porque le dicen, ¿hoy qué quiere de menú? No, los tratan como rey, en serio. Miren, ellos sí celebran, ellos no son amargados como el pastor de esta iglesia. Entonces, fíjense nada más, hermano. Pues luego, ahí tenemos al hermano Ricardo para que los canalice a una iglesia al gusto del cliente. Ese es el punto, hermano. Ese es el punto. O sea, yo no quiero estar donde Dios me hable. Yo quiero estar en donde yo pueda no sentir culpa. Porque la culpa me está matando. Y prefiero morirme con la culpa e irme al infierno a ser libre en Cristo. Dos, en lugar de obedecer la orden de Dios, ellos usaron un método para mantenerse unidos. En lugar de depender de la protección divina para expandirse por la tierra, trataron de fortificarse y la resolución unánime fue: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, sabemos la voluntad de Dios y hemos dicho no? Yo haré las cosas a mi manera. Fortificamos. Perdona, no. Porque entonces me van a agarrar de tonto. Entonces van a decir que soy débil, que soy, no sé. No. Me niego a recibir amor.
me niego a darlo. Y todavía me enojo con los que lo dan, ¿no? No me cuesta nada, pero yo me enojo. Entonces, mire, es increíble cómo la maldad puede unir a las personas. Fíjese lo que hicieron. Comenzaron por decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Y una vez más, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Qué es más fácil, hermano, construir o destruir? Si no, pregúntale a las feministas, pregúntale a los LGBT o TV o TV o IT o no sé cómo se llaman las cosas, ¿no? LGBT, ¿verdad? Y anexas. Sí, porque todo lo que entre, todo lo que sea pervertido entra ahí. Pregúntales cómo la maldad se puede asociar. ¿Cómo se asociaron escribas, fariseos y saduceos para crucificar a Jesús, aunque no se llevaban entre ellos? Número 3, la versión en traducción en lenguaje actual dice: y empezaron a construir, en lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron, y en lugar de mezcla usaron brea. Quiero que me entienda, hermano, no sé cuántos albañiles hay aquí o no sé cuántos sepan de construcción, pero ¿sobre qué conviene construir mejor, hermano? ¿Sobre piedra o sobre solamente tierra? Los cimientos, ¿de qué es mejor ponerlos? De 4 varillitas así con una de esas, no sé cómo se llama esa cosa para que les meten ahí a las varillas, anillos, o meterle unas 20 varillas con unos 20 anillos para ver si se dobla esa construcción. ¿Qué sería mejor? ¿Qué sale más barato? ¿No? Porque así somos los seres humanos. O sea, no lo que es mejor, sino lo que sale más barato. Escucha, en aquel tiempo, hermano, las construcciones se hacían con roca y con mezcla. Era más seguro. Pero ella dice que era un valle, no había rocas y no había mezcla. ¿Qué dijeron? Eso no nos va a tener. Cosamos ladrillos y usemos brea. Escucha bien. Tú vienes a Cristo y llegas a una iglesia en donde Dios pide santidad y compromiso. Pero conoces otras en donde te dicen: usted mientras le eche aquí a la cajita, haga lo que quiera. ¿Para qué me esfuerzo por santidad y compromiso si ahí puedo llegar a la hora que yo quiera? Hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiera, nomás hay que echarle a la cajita, ¿no? Y como soy abusado, echo mi billetito, lo amarro con un hilo y lo vuelvo a jalar, ¿no? Pues sí, hermano, ¿te das cuenta? Si el ingenio siempre está. El punto es este, hermano. ¿Qué cantidad de recursos emplean los que están resueltos en sus propósitos? Si tan celosos fuésemos nosotros para lo bueno, no cejaríamos en nuestros trabajos como con tanta frecuencia lo hacemos, bajo el pretexto de que no tenemos todo lo necesario para continuar. ¿Por qué ya no vas a la iglesia, hermano? Es que está muy lejos. ¿Por qué ya no vas? Es que no tengo coche. ¿Por qué no vas? Es que no me gusta el color. ¿Por qué, hermano, cuando se pide compromiso? Déjame te explico esto. Tú quieres ponerte en una relación sentimental, tú como hombre, en una relación sentimental con una joven, con una chica, ¿sale? Y tú quieres que a las primeras de cambio te diga sí. Porque el problema con nosotros los hombres es que nos creemos que estamos así, pero como Adonis, ¿no?
Creemos que fuimos esculpidos a mano y en mármol y que solamente con poner nuestra hermosa cara la chica nos va a hacer caso y no. Al menos en mi caso no fue así. ¿Vale? Me miré al espejo y dije, no, bueno, con la cara no la hago. ¿Sale? Entonces, tienes que ¿qué? Que ir, presentarte. Si no tienes talentos, por lo menos aprende a hablar. ¿Sale? Estudia enciclopedias para que tengas un tema de conversación. Porque me encanta. Hola, soy Polo. ¿Y ahora qué le digo? No sé. Pero ten tema de conversación. Después, interésate. Después, conquístala. Y comprométete. Es el problema, hermano. No queremos compromiso. Vamos a juntarnos. No, cásate. Cásate y cásate bien. Bien. Nada de que, oye, es que si no me vas a perder, déjalo ir, en serio, déjalo ir. O déjala ir. Ni te metas en ese rollo. Si es de esas personas que luego quieren meter mano, líbrate de ese monstruo o de esa arpía. ¿Vale? No te metas en esos rollos. Cásate con alguien que te dé el valor que tú mereces. Que haya un vestido blanco de por medio. Que haya una pedida de mano seria. Que vayan hasta tu casa y te pidan. Que haya un vestido blanco de por medio. Que haya un registro civil de por medio. Que haya una fiesta, aunque sea sencilla, pero de por medio. Porque si esa persona en verdad te ama, va a hacer lo que sea necesario para demostrártelo. ¿No me crees? ¿No escuchaste la predicación del viernes, verdad? Cristo hizo lo necesario para poder ganarnos. Dio su vida por nosotros. Sí, no te equivoques en el sentido en que lo estoy diciendo, ¿eh? No había forma de reconciliarnos con Dios a no ser por el sacrificio de Cristo. Y Él cumplió con eso. ¿Vale? Eso, hermano, es compromiso. Y nosotros, por Juan de las Pitas, tiramos el compromiso con Dios. Por cualquier cosa. Y hermano, de verdad, tú no tienes idea de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Yo sé lo que te estoy diciendo. De verdad no tienes una idea de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Solo déjate moldear por Cristo, de verdad. Solo déjate moldear por Él. ¿Va? Dios, el Espíritu Santo de Dios está trabajando en los corazones de las personas. Las está conviccionando de arreglar, de enderezar sus vidas. Y eso, hermano, es compromiso. No te desanimes si de repente ves que pasan situaciones, porque tienen que pasar, hermano. Cuando una iglesia de Dios se quiere levantar, siempre va a venir oposición. ¿Tú crees que el diablo está feliz con esto? No. Va a haber oposición en la iglesia. Y por eso hay un grupo de hermanas en oración. Gloria sea al Señor por ese grupo de hermanas. Y por eso estamos aquí viniendo, y por eso vamos a empezar a capacitar, y por eso vamos a seguir buscando el rostro del Señor. Porque es necesario para tu vida y para mi vida. Y para la vida de nuestros pequeños. De lo que hagamos nosotros, hermano, ellos serán bendecidos o serán maldecidos. Y eso cuenta mucho delante de Dios. Deberíamos ser como esos hombres que son buenos para la maldad, nosotros ser buenos para la obra de Cristo. El diablo se levanta y el diablo quiere meter división, pues nosotros le demostramos que Él no tiene injerencia en nuestra vida, que hemos decidido seguir a Cristo y que nos vamos a morir en el intento, pero que si confiamos en Él veremos su mano poderosa. Y eso es mucho más importante, hermano.
Que el día de mañana, hermano, tú puedes estar de pie diciendo, ciertamente la mano de Dios hasta aquí nos ha traído. Eso es lo más importante. Escucha bien. Estas personas no se desanimaron porque no había los mejores materiales para construir. Usaron lo que estaba a mano. ¿Qué tenemos? Un salón que nos prestan. ¿Qué tenemos? Pero lo principal, hermano, es que tenemos a Cristo. Y ya con eso. Porque Dios, si tú has analizado bien, hermano, Dios ha bendecido a esta iglesia con muchos talentos y dones. Muchos. Somos bendecidos, hermano. Bueno, con lo que tenemos, vamos a hacer la obra. Ahora, ¿estábamos en dónde? Segundo, ¿qué objetivos perseguían con esta obra? Hay por lo menos 3 objetivos. El primero, parecía destinada a afrentar al mismo Dios, pues querían edificar una torre cuya cúspide ¿qué? Llegue al cielo, lo que insinúa un desafío a Dios, o al menos un intento de rivalizar con Él. Irónicamente diremos que querían llegar al cielo usando sus propios caminos. Igual que siempre el ser humano. Bueno, yo sí voy a seguir a Dios, pero a mi manera. No, hermano, no se puede. Ahora, número 2, segundo objetivo, con ello esperaban, hagámonos un nombre, eso nos hará famosos. Buscaban darse a conocer al mundo por venir, que habían existido tales hombres en el mundo antiguo. Era un monumento a su orgullo, a su ambición y a su insensatez. Pero la realidad nos dice otra cosa. La historia por lo menos no registra ningún nombre de los edificadores de Babel. Escucha, hermano, ¿por qué es conocida Marilyn Monroe? Por ser una promiscua. ¿Por qué es conocido John Lennon? Porque lo mataron, pero alguna vez este hombre dijo que ni Dios, que ellos eran más famosos que Dios, que los Beatles. Y así te puedo seguir nombrando. Pero hermanos, si hay grandes hombres en la humanidad, por ejemplo, Luis Pasteur. Bien. ¿Y dónde está Luis Pasteur, hermano? Inventó la penicilina, pero si no reconoció a Cristo, hermano, contó su penicilina al infierno. Te lo aviso. Te dije, hermano, que lo que nosotros hagamos en esta iglesia será conocido o no, ¿de quién? De nuestros hijos. Tus hijos y mis hijos serán conocidos por tu relación y mi relación con Dios. ¿Qué hijos le vamos a heredar a este mundo? ¿Hijos temerosos de Dios o hijos igualitos a nosotros de destructivos? Estos hombres querían ser famosos y la Biblia no registra un solo nombre de ellos. Tercer objetivo, lo hicieron para impedir su dispersión. Es probable que en todo esto anduviese la mano del ambicioso Nimrod. Él deseaba una monarquía universal, para lo cual, bajo pretexto de una unión encaminada a dar seguridad a todos, se amañaba para mantenerlos en una sola nación, a fin de tenerlos a todos bajo su mirada y su poder. Pero solo Dios es el monarca universal, Señor de todos y Rey de reyes. Dios no dará su gloria a otro. Escucha lo que dice Isaías 42:8. Isaías 42:8 dice lo siguiente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Quiero, hermano, que te quede bien claro lo que te voy a decir. Yo no estoy en contra, hermano, de que se festeje absolutamente nada. No estoy en contra. Si este día, hermano,
Tú tienes la fortuna de tener a tu padre y quieres festejarlo, estás en todo tu derecho. Yo no te voy a quitar eso. Pero no lleguemos al punto de la idolatría, hermano. Es vergonzoso, hermano, cuando un cristiano no entiende lo que es un padre biológico, un padre terrenal. Es vergonzoso. Porque a veces, hermano, parece idolatría y eso está peleado con Dios. Tu padre no puede ser tu ídolo. Si tienes ídolos en el corazón, tú estás en enemistad con Dios, de acuerdo a su palabra. Yo te voy a explicar por qué. Génesis 11, 5 al 9 dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Como vimos en el Salmo 14, hermano, dice: el necio en su corazón y todos se han corrompido. Las personas siguen siendo necias, pues se han desviado de la voluntad de Dios. Ahora veamos la respuesta de Dios a la desobediencia de aquellos primeros habitantes. Vamos a ver si es verdad que existe la voluntad permisiva de Dios, que ya dijimos que no. Pero de acuerdo a la Escritura, vamos a comprobarlo. Dice así: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. ¿Ok? Aquí se usa una expresión antropomórfica, es decir, descendió no es literal. Dios no bajó en persona, porque Él es espíritu. Es lenguaje figurado y habla de la intervención de Dios en las acciones del hombre. Primeramente, un reconocimiento judicial de los hechos reales y después, en el versículo 7, una condena judicial de castigo. En algunos comentarios, hermanos, se usa la expresión: eran hijos de Adán. Miren, los hijos de Adán están unidos bajo el mismo idioma. Sí, de aquel Adán pecador y desobediente, cuyos hijos son por naturaleza hijos de desobediencia. Tú y yo, hermano, venimos de padres, ¿qué? Pecadores, de padres con naturaleza caída. Es por esa razón, hermano, que no podemos llegar a la idolatría con un padre natural. Porque entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. No sé si me estoy explicando, hermano. Si yo dijera que mi esposa es la esposa más buena de todo el mundo, la más honesta, la más espiritual, y mis hijos, como ellos, no hay otros en el mundo, yo sería un completo mentiroso. ¿Por qué? Porque mi esposa y mis hijos pecan contra Dios. Porque la Biblia dice que no hay bueno, uno solo. Esa es la razón, hermano. Yo no estoy en contra, hermano, de que tú ames a tus padres naturales, a tus padres terrenales. Yo no estoy en contra de eso. No te estoy hablando como persona ni como hombre, te estoy hablando como ministro de Dios. Debo enseñarte, hermano, que hay un tope en ese sentido. No puedes ir más allá y querer equiparar a un ser humano a Dios. No puedes. Esa es mi función como pastor, hermano. Como ser humano yo no tendría por qué estar ni peleado ni envidioso si tú tienes tu padre terrenal, de que lo quieras y lo ames y lo consientas y le des muchos regalos. Yo no tendría por qué sentirme ni mal ni con envidia. Te estoy hablando como ministro de Dios. ¿Ok? Ahora, el piadoso Heber no se encuentra en esta impía caterva. ¿Qué es esa palabra caterva? Es un grupo grande de personas, animales o cosas que se consideran despreciables o de poca importancia. Pues él y los suyos son llamados los hijos de Dios.
De ahí viene la nación hebrea. ¿Ok? Ahora, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Es irónico, mientras que los hombres querían subir al cielo y hablaban una misma lengua, Dios dice, descendamos y confundamos allí su idioma. Es curioso, ¿no? Como siempre Dios va en contra del pensamiento del hombre. Si alguna vez has leído la Biblia con detenimiento, hermano, la Biblia censura muchos de nuestros deseos y anhelos. ¿Sí o no? Yo quiero ser inmensamente rico y famoso. Y Jesús dice, no es la cantidad de bienes en lo que consiste la vida de un hombre. Se contrapone. Pero hermano, ahí está el rey David, el que cantaba las mañanitas. No sé si las cantaba o no, pero ahí está. ¿Sale? Ahí está Salomón, ninguno hubo otro tan rico y sabio como él. Pregunta, hermano, ¿quién le dio eso? ¿Has leído el texto bíblico que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza? Eso es diferente. Cuando Dios te bendice y te prospera, es otro boleto. Cuando tú lo buscas por tus propios medios, hermano, estás en contra de Dios. ¿Ok? Hermano o hermana. Ahora, el resultado es muy obvio. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Vuelvo a hacerle la pregunta del inicio. ¿Existe la voluntad permisiva de Dios de acuerdo a lo que hemos visto? Porque si existiera esa voluntad, ¿qué hubiera hecho Dios? Pues que construyan su torre, ¿no? ¿Cómo pretendemos nosotros, simples seres humanos, ir en contra de Dios? Usted viene a hablar conmigo como el pastor de la iglesia. Pastor, quiero hacer esto. Y si eso está en contra de Dios, yo le voy a decir no. ¿Y usted qué hace? Me voy de la iglesia y hago mi voluntad. Bueno, le digo lo siguiente: usted está en problemas con Dios, no yo. Y usted no está en problemas conmigo. Yo no soy nadie. Pero usted pecó contra Dios y usted debe arrepentirse delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo perdone, para que Dios lo restaure, para que Dios lo limpie y lo levante. Esa es la idea, hermano. Si usted viene conmigo y me dice, pastor, perdóname, sí, yo te perdono, ¿qué? Dios me ha perdonado un montón de cosas. Pastor, ayúdeme, yo te ayudo. Pero si delante de Dios tú no te arrepientes, hermano, y cuando hablo de arrepentimiento es dejas la vida que llevas y obedeces a Dios. Eso es arrepentimiento. Dejas de hacer lo que estás haciendo el día de hoy. Si tú eres de las personas que te gusta robar, no robes. Viene en la Biblia. El que robaba ya no robe más, ahora trabaje para que tenga que dar. ¿Cierto? Por eso robo, hermano, para tener, para dar. No, la Biblia dice que no. Entonces, si tú eres una persona que te encanta la fiesta, el alcohol y esas cosas, no puedes seguir haciéndolo si tú quieres ser cristiano. No puedes, bajo ninguna circunstancia. Aquí no es la villita que voy por mi estampita de la ilusión para que me den permiso. No hay forma. Si tú eres una persona que te encanta hablar palabrotas, no puedes seguir hablando de esa manera. No puedes. ¿Qué parte no nos queda claro? Arrepentimiento es una palabra griega llamada metanoía o metanoeo, que significa cambio de dirección. Yo voy en esa dirección que está equivocada. Cambio de dirección, dejo todo aquello que a mí me gustaba hacer y hago todo aquello que a Dios le agrada. Eso es arrepentimiento.
Si no, no sirve. Imagínense lo ilógico que sería. Aquí pongo mi churro de marihuana, aquí pongo mi cuba, ¿no? Y una salsa de fondo. Digo, para ambientar, ¿no? Pero vamos a hablar de la palabra de Dios y de la santidad de Dios. Por favor, por favor. Yo creo que hasta Nabila, que todavía no habla, entendería ¿qué está haciendo este hombre ahí? ¿Se entiende, hermano? Ese es el punto aquí, hermano. Dios no los deja. ¿Por qué dice la Escritura que el espíritu y la carne se contraponen? Yo en mi carnalidad quiero darle cuello a todos. Pero Dios viene y me dice, deja de hablarle así a la iglesia, no golpees la roca, solamente háblale. ¿Usted cree que yo soy buena persona? No, hermano, usted está equivocado. Si usted ha visto algún cambio en esta persona es porque Dios lo está generando, no porque yo sea buena persona. Es porque Dios me está hablando y me está diciendo, o haces lo que yo te digo, o te paso la factura. Y yo no quiero la factura de Dios. Hermano, ¿es difícil? Pregúntame si es difícil. Si fuera fácil, ¿no? Todo el mundo fuéramos cristianos. Ser cristiano, hermano, es ser una persona contracultura. Contracultura. ¿Qué te dice la cultura hoy? Debemos abrazar a todos los homosexuales y las lesbianas y todos los depravados esos. ¿Qué te dice Dios? Los homosexuales, los que se echan con varón, los afeminados, no heredarán el reino de los cielos. Pero tú y yo somos más buenos que Dios. No, son mis amigos. No, hermano, si eres hijo de Dios, no. No pueden ser tus amigos. El texto ni siquiera sugiere que Dios en algún momento titubeara acerca de este asunto. Dios se opone a este diabólico plan y en el versículo 9 nos dice, por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Concluiremos con tres cosas que sucedieron cuando Dios, en lugar de matarlos, pues su rebeldía merecía la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, solo los esparce, es decir, solamente los deporta, pues Dios es muy grande en paciencia hacia un mundo provocador. Si tú y yo, hermano, el día de hoy no estamos muertos por el pecado que hemos cometido, y te estoy hablando muy en serio, hermano, este que está delante de ti le ha fallado y ha pecado contra Dios muchísimas veces, aún siendo ya pastor. Y en su paciencia Dios no ha tratado conmigo como ha tratado con otros siervos de Dios. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Tus hechos y mis hechos merecen el castigo de Dios, pero Él en su paciencia y misericordia sigue hablándonos, sigue llamándonos, ¿qué? Al arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo Dios en esta iglesia. Sigue llamando a aquel que de verdad quiera conocerlo, aquel que de verdad quiera reconocer delante de Dios, sí, Señor, yo he pecado contra ti y necesito que tu Espíritu Santo obre en mi vida para ser transformado. No quiero absolutamente nada, Dios, nada que no sea tu presencia en mi vida. Número 1, su lenguaje fue confundido, lo cual produjo disputas y división. Número 2, detuvieron sus planes de construcción. Es de sabios abandonar lo que sabemos que Dios no aprueba. Si tu vida, hermano, no agrada a Dios y tú lo sabes, ya deja eso en paz. Vuélvete a Dios, haz las cosas bien.
Y 3, confusión y un mal recuerdo. Fue lo único que consiguieron aquellos que querían fama y un gran nombre de esta ciudad Babel. Se desprende Babilonia, según los expertos. Y todos sabemos lo que ese nombre significa. Apocalipsis la llama la madre de todas las rameras o prostitutas. El sistema del mundo, que todos aquellos que hemos sido rescatados por Cristo, sabemos que solo nos dejó confusión, división y exilio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te dejó hacer tu voluntad antes de conocer a Cristo? En lo personal, nada. Vergüenza, dolor, división, una familia rota, relaciones rotas. ¿Tú crees que yo quiero otra vez eso para mi vida? Bajo ninguna circunstancia, hermano. Bajo ninguna circunstancia. Nunca más los hombres volverían a reunirse en una sola nación, porque eso solo sería o será como lo dice la Biblia. Mateo 25, 31, 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pero eso solo va a pasar hasta entonces. Quiero llamarte a la reflexión, hermano. Quiero abrir mi corazón contigo unos momentos solamente. Hemos terminado el texto. Pero hoy en la mañana, anoche mi esposa me decía: oye, si no hay nadie te ha avisado que quiere dar la reflexión, me gustaría dar la reflexión, y tú ya escuchaste lo que Dios tenía que decir con respecto a mi esposa. Estaba yo en la madrugada, hermano, hoy me fui a dormir a las 2 de la mañana, a esa hora terminé mi predicación. Porque Dios a veces trata con nosotros de maneras muy particulares. Lo que fue viernes y sábado fueron días muy ocupados para un servidor. Tuvimos una consejería ayer con unos hermanos de la iglesia y entonces nos habían mandado unas alabanzas unos hermanos. Emiliano nos mandó una alabanza, Héctor nos había mandado otras alabanzas, y entonces me he vuelto una persona que quiere hacer las cosas muy bien para Dios. Entonces me pongo a capturar todo esto, hermano. Yo lo hago, que me gusta, ¿no? Entonces me colgué, me dieron las 12 y me dice mi esposa: ¿y la prédica? Le digo: ya ahorita, espérame. Me dieron las 2 de la mañana, hermano, y terminé y me fui a dormir. El Señor es fabuloso cuando te despierta por ahí de las 5:30 y te dice: te habla, hermano, al corazón. Déjame calcular bien, 39 años atrás, hermano, un día 9 de mayo, en la madrugada, fue la última vez que yo vi a mi padre con vida. Fue la última vez que lo vi. Y iba muy enfermo. Esa noche estaba lloviendo mucho y se fue la luz. Y yo me fui a la última recámara de la casa de mi mamá y me puse, en aquel tiempo, a lo que yo entendía de Dios, le dije: no te lo lleves, porque tengo 2 hermanas chicas. Pero la verdad, hermano, es que yo no quería que él se fuera porque me hacía falta a mí. Y yo nunca valoré a ese hombre. Nunca le tuve amor como hijo. Nunca valoré el hecho de que él llegara sucio de trabajar y con sus manos callosas. No entendía que era Dios mostrándose, y por eso nunca lo valoré. Y siempre dije que él no me amó, pero sí me amó, hermano. Me lo demostró cada que se levantaba a trabajar y cada que regresaba. Siempre traía cambio en las bolsas de sus pantalones, me acuerdo bien, con su uniforme de trabajo, y siempre llegaba en la noche. Y no era cariñoso, es el punto, que él no era un hombre cariñoso, pero sí me amaba, nos amaba.
No conocía a Dios y por eso es que no se cuidó. Y yo no sé qué tanto valores tú, si tienes a tu padre terrenal, no sé qué tanto lo valores el día de hoy. Hoy en la mañana recibí un mensaje de mi hijo el mayor, de Ricardo Josué, y me decía: papá, gracias a Dios que llegó a nuestras vidas y nos reconcilió, si no, tú y yo no podríamos estar hablando en este momento. Y me dijo unas palabras que en realidad no merezco, hermano, porque no fui un buen padre con ellos. Y a veces me pregunto por qué no soy un mejor padre con mis pequeños. Pero aunque no soy una persona que acostumbre celebrar en la casa de Dios, solamente quiero darte unas guías, hermano, para que sepas valorar. Si tú tienes a tu padre terrenal todavía, para que lo sepas valorar de acuerdo a la palabra de Dios. Malaquías 1:6, por favor, si me pueden estar ayudando. ¿Me puedes ayudar, hija, por favor? Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si tú te dices hijo de Dios y tienes a tu padre terrenal, tu deber es honrarlo. Ese es tu deber. Sea buen padre o no lo haya sido. Tu deber es honrarlo. Tu deber es valorar esa figura que el día de hoy te parece borrosa. Esa es la persona que Dios usa para revelarse a tu vida como padre. Si no te ha cuidado, si no te ha protegido, si no te ha amado, si no te ha dicho palabras de amor, si esa persona no tiene a Dios, debes amarlo y honrarlo porque Dios te lo manda. Si tu padre conoce de la fe en Jesucristo y aún así tiene muchos errores, tú como hijo de Dios tienes que honrarlo. No está sujeto a voluntad, está sujeto a un orden de Dios. Si tú has ofendido a tu padre terrenal, si tú le has faltado al respeto, en alguna manera tú debes pedirle perdón a tu padre terrenal porque has ofendido a Dios. Los pastores somos un muy mal ejemplo de Dios. Se supone que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra y debemos mostrar a Cristo en todas sus facetas, y una de ellas es como padre. Y yo muchas veces he fallado en ese papel como pastor de esta iglesia. Pero tienes un Padre celestial que nunca te ha descuidado. Esta noche Dios no contestó mis ruegos y mi padre murió 10 de mayo del 82. Llegó mi madre y me dijo: tu papá murió. Y yo me resentí con Dios. Y para mí Dios ya no tuvo ningún sentido. Para mí Dios era malo. Me había quitado a mi papá. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que me quitó la venda y me mostró que siempre estuvo mi Padre Celestial ahí. Siempre ha estado ahí. Y hasta el día de hoy sigue conmigo, guardándome y cuidándome y fortaleciéndome y perdonándome todas mis tonterías. Si tú no tienes tu Padre terrenal, tienes a Dios. Deja de estar enojado con Dios. Él es tu Padre, igual que es el mío. Y nadie te va a dar más amor que Él. Hebreos 12, 9 al 12. Hebreos 12, 9 al 12. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A Josué y su Hailey, que les traspasa el corazón el día de hoy, me dicen: papá, te queremos. Y yo no merezco ese cariño. A mis hijos, que les he traspasado el corazón, a Vania y a Elías, muchas veces tú no has visto el trato que les doy aquí, incluso la forma tan severa en que les hablo. Esos niños me aman y tampoco lo merezco. Y ahí dice el texto que nuestros padres los disciplinaban y no lo hacían de buena manera, y nosotros los amábamos y los respetábamos. ¿Cómo no hemos de amar a aquel que nos corrige para nuestro bien? Aquel que lo único que anhela de nosotros es que estemos con Él en la eternidad. Él nos corrige para bien. Él nos habla una y otra vez de muchas maneras, a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de la oración, a través de una reflexión, diciéndonos: yo quiero que estés conmigo. Yo nunca te he abandonado. Yo siempre he estado ahí cuidando tu vida, aun cuando tú no querías nada conmigo. ¿Cómo no hemos de amarlo y obedecerlo? Si Él solamente quiere nuestro bien. Mateo 23:9, y terminamos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Está Dios en contra de que amemos a nuestros padres terrenales? No. ¿En qué sentido lo está diciendo el Señor? No está diciendo que no hagamos un ídolo de un ser humano. ¿En qué sentido está hablando el Señor Jesús? Si tú lees el contexto, Él dice que los fariseos y escribas buscaban los primeros lugares para darse a conocer, para ser distinguidos. Y Él dice: a nadie llamáis maestro, porque solamente tienes un maestro, al Cristo. No hay nadie más importante en esta tierra que Cristo. Él es quien nos puede enseñar esto. Su Santo Espíritu es quien nos puede dar entendimiento de su palabra. Y Él dice: no te hagas ídolo de un ser humano, porque en aquel tiempo a los maestros de la Biblia se les llamaba padres espirituales. ¿Por qué crees que le llama papa al papa, a ese señor que ni papa es? ¿Por qué crees que al sacerdote se le llama padre? Lo que está diciendo Cristo es: a nadie le concedas ese privilegio de llamarle padre espiritual, porque solamente tienen un padre espiritual, y ese es Dios. No hay otro padre espiritual. Pero hermano, si tú tienes a tu Padre terrenal, desbórdate este día. Si está junto a ti, si está cerca de ti, desbórdate este día y abrázalo. Y dile todo lo que quieras decirle. Todo lo que tengas en tu corazón por Él, díselo mientras lo tengas. Dios no está peleado con eso. Dios no se enoja por eso. Dios está peleado con todos aquellos que no hemos honrado a nuestros padres como Dios dice en su palabra. Porque Él da una orden: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Es el único mandamiento que tiene, ¿qué? Promesa, en esta vida y en la venidera.
Y leímos Malaquías: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Padre celestial, ¿por qué no me obedeces? ¿Por qué no te reconcilias si es que estás alejado del tuyo? ¿Por qué no lo abrazas? ¿Por qué no lo amas? Si todavía lo tienes. ¿Por qué no dejas de juzgarlo y criticarlo de lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal? No te corresponde a ti. No eres tú quien juzgará a tu padre. Si no lo tienes, no hay nada que hacer. Nada. No busques uno de repuesto. En serio. No vale. Dios te dio uno y si no lo valoraste, qué pena. Pero si eres padre, empieza a mostrarle a tus hijos quién es Cristo. Empieza a mostrarle a tus hijos quién es Dios como padre, un padre protector, un padre que está ahí, que no se aleja, que no tira la toalla y sale cobardemente huyendo y deja su responsabilidad, que se queda ahí, pase lo que pase, para que sus hijos no estén confundidos, para que sus hijos no estén débiles, para que sus hijos sepan que hay un Dios en los cielos que no abandona, que no traiciona. Empieza a mostrarle a tus hijos quién es Dios como Padre. De eso se trata, hermano. De eso se trata, honrar a Dios como Padre. Y si es Señor, ¿dónde está mi honor? Cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios. Ay, hermano, como quisiera de verdad que ese hombre estuviera aquí para poderle decir: gracias, papá, por todos esos años que nunca te cansaste de ir a trabajar aunque estabas enfermo. Gracias. Gracias por haberme amado de maneras que yo no sabía que me amabas. Gracias por ser el instrumento que Dios usó para que yo esté aquí este día. No tengo ningún derecho a juzgarte, porque yo como padre fui peor que tú. Yo que estamos aquí, hermano, démosle gloria al que sí merece gloria. Dale honra y honor a tus padres si los tienes, pero démosle gloria al que sí merece la gloria, la alabanza y la adoración al único Dios verdadero. Vamos a entonar este canto.